Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy tenemos a Duxnoir a nivel 50 de la Liga Master gracias a Liu Falcón. Un ataque regular con 164, una gran defensa con 226 y 120 del HP de la estamina. ¿Dónde está el truco, Josedu? Es que tiene 2700 de SP, así que el Liu va a hacer maravillas con Duxnoir con ese SP. Muy pocos se atreverían a llevarlo, muy pocos. Sé que tú también ni siquiera te atreverías a llevarlo con SCP, pero lo ha hecho y en la GBL, así que lo que me encanta es que ha podido ganar con él, no sé cómo, pero lo acaba de hacer, es una gran hazaña, así que es mejor poder compartirlo con ustedes, a ver si es que le encantan, si es que le ven algún futuro dentro de la Liga Master. Tiene 0.14.13 al nivel 24 en la Liga Super y 0.15.15 al nivel 50, pero en la Liga Ultra. Y déjenme en los comentarios si quieren ver a Duxclops, que es la pre-evolución, yo se los voy a traer, pero hay que llegar a la meta de 700 likes, por favor. Si tú eres de las personas que quiere ver a la pre-evolución como XL dentro de la 1500, déjamelo ahí en los comentarios y tu like desde ahora, tu grandioso like, por favor. Hay que llegar a esa meta para poder verlo por la tardecita, me encantaría de verdad, se los agradecería un montón. Se me lengua la traba, muchas gracias. Fuerza bruta, avalancha, solo le queda Dialga. Entró muy bien Duxnoir a bajárselo, entró demasiado bien. Vuelas hombres del ataque legado y solo le cuesta 5 básicos como para ambos ataques. Cometa Draco no es muy efectivo, se ha nerfeado en el ataque. Fuerza bruta, cosa que es súper eficaz, le queda un poco más, 4550 y fuerza bruta más, le queda nada, ya no tiene mucho que hacer, termina ganándole. Y el último Pokémon, que es Velvetal, esto va a ser muy decisivo porque le va a lanzar fuerza bruta el rival. Lo único que tiene que hacer es lanzar la avalancha, pero tiene que llegar a 2 avalanchas como para que pueda ganar, y saca la Duxnoir, no le lanza primero el ataque, pero lo que el rival no sabe es que está doblemente farmeado, o sea que tiene el doble de avalancha, ya ganó y le lanza primero el ataque. No puede ser, no. Fuerza bruta súper épicas, termina ganando, ya lo tenía preparado cerradísimo, pero con 2700 es que wow, no vaya a aguantar como los grandes cracks, pero sí que lo ha hecho muy bien en el primer combate. Avalancha versus Lugia le va a ser súper eficaz, pero es que Lugia es demasiado tanque, va a estar aguantando hasta 2 avalanchas, creo que el tercero ya termina siendo noqueado, no, le va a aguantar hasta 3, no puede ser. Y un aerochorro sí le quita una buena cantidad de vida, por eso es que para mí es importante que algunos puedan llevarlo con hidrobomba, es mejor todavía porque tienes una amplia cobertura para darle. Psíquico, viento asiago e impresionar son los otros ataques que puede aprender. Ya si es que lo quieres ver a Duxclops con retribución sería otra cosita, si es que lo tienes oscuro y lo mandas para purificarlo. Debilidades al siniestro, al fantasma, y resistente al bicho por 2, a lucha por 2, al normal, y también resistente al veneno. Avalancha de nuevo, utiliza el escudo, no se quiere arriesgar, pero ya tiene una avalancha más. Excadrill, dale con todo, dale que no soy yo, dale que no es mi cuenta, síguele. Pero bueno, utiliza el último escudo. Todo se va a definir si es que va a entrar. No, lo hubiese dejado, pero le quiere dar el avalancha, quiere seguir farmeando. Sí se puede, solo le falta uno más. Yo hubiese entrado con infortunio y le hubiese farmeado un poco más. Sé que no tiene una gran defensa, pero hubiese tenido un bola sombra, un pulsombrío para el siguiente poke, porque esto está muy cerrado. Saca a Sylveon y como tiene a Melmetal, esto es muy bueno porque tiene que lanzarle beso drenaje o tiene que lanzarle al final su fuerza lunar. Y Duxnoir puede disfrutar de esto porque se va a definir con el último Pokémon. Pero también la parte mala es que el último Pokémon espero que pueda ser débil también a Melmetal o pueda ser débil al final a Duxnoir. Tiene que ser así, ese closer no puede ganar, si no, no va a poder hacer nada. Le va a faltar 2 avalanchas, pero lo bueno es que va a poder farmeárselo al menos para tener un fuerza bruta, pueda tener una avalancha, porque le falta uno más a ganar. Mira cómo aguanta Sylveon, es un muy buen tanque a pesar de que solo le está lanzando los encantos y que es un Pokémon de tipo acero. Esa es la parte buena y esa es la parte mala. El último Pokémon era doble hada, qué puerco. Bueno, termina Velvetal lanzándole súper eficaz y ya puede entrar Duxnoir a farmearlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo grande? Dale que no soy yo, dale que no soy yo, dale con la silla. Oh sí, aprieta, está demasiado cerrado. Todo se va a definir en un solo golpe y bola sombra, le queda un pixel de vida y le saca en la fuerza. Fuerza lunar, iba a decir el poder pasado. Todo se define en el porcentaje del pasado. Lo aguanta. Yo te tuve fe, Duxnoir. Yo te tuve fe. Termina ganando el combate. Giratina versus Excadrill. Esto es bueno, esto es malo, porque si es viento asiago, si es bola sombra no lo va a resistir. Así que menos mal utilizó el escudo. No fue un baiteo porque drenó energía.
Taladradora igual le va a hacer demasiado daño a Giratina, así que necesita escudar esta o necesita escudar la segunda, porque lo deja en el rango de amarillo, pero este es bola sombra, así que lo puede dejar pasar. Bueno, ya hizo su trabajo, le lanza viento hacia abajo, contó muy bien los básicos o pensó en el baiteo más que todo, y Taladradora sí lo va a dejar demasiado tocado. Miren con los garrumbríos nomás lo que le está haciendo. Solo un Taladradora más antes de que se lo pueda farmear, a menos de que quiera cambiar de Pokémon, porque sí o sí va a utilizar el escudito. No tiene mucho que hacer. Melmetal entra para darle la cereza al pastel y le cambian a Zacian con Abocajarro, cosa que le hace súper eficaz, solo necesita 2. Y como es un Pokémon de tipo Hada, va a ser daño neutral en los avalanchas. Al ser daño neutral solo necesita 2, porque también tiene Carantoña o tiene Voltio Cruel. Le lanza primero avalancha. Hoy esto va a estar muy cerrado y tiene el segundo. Si es Abocajarro lo va a resistir, al menos lo resiste en el rango de amarillo. No necesita escudar y guardarse el escudo para el Duxnoir para hacerlo brillar como sea. Esto no creo que vaya a ser Carantoña, y si es Carantoña, bueno, está bien, pero se va a demorar un poco más en poder farmearlo. Así, por eso le ha lanzado doble Abocajarro. Ya está nerfeado en la defensa, pero no de todo en el ataque. Fuerza bruta sí te nerfea ataque y defensa, no importa, esto es Carantoña. No puede ser, lo deja demasiado tocado. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque todavía tiene 2 pokés, tiene... No, eso es muy complicado. Vuelve Giratina sin escudos. Duxnoir, tú puedes. Duxnoir súper épica. Y el último es Excadrill. Uy, le faltó un pixel, le faltó uno. Dime que puedes ganarle. Sí, le queda el escudo demasiado cerrado. Un te quiero, un pedo. Se fue de ella Sebastián Cepillín. Oh sí, Taladradora súper eficaz y termina ganando con un CP de vida y medio, CP 0.5. Bueno, termina ganando el combate. ¿Cómo dice que no se puede ganar con Duxnoir? ¿Cómo dicen que no se puede ganar? Lo hizo la hazaña. Termina ganando el rival, se la queda, no importa. Acá no hay fair play, amigos. No hay dónde está eso. Fuerza bruta, no es muy efectivo. ¿Cómo lo aguanta? Y sale Kyogre. Kyogre tiene que utilizar el escudo y solo farmearlo. No necesita más. El escudo y farmeo. Bola sombra va a quitarle el primer escudo, cosa que es importante. ¡Oh! No le quitó el escudo. Lo dejó hasta la mitad. Sí puedes llegar, sí puedes llegar, sí puedes llegar. No llegó. Pero al menos le quitó la mitad de la vida. Melmetal tiene que darle con todo. No puede lanzarle trueno, sería innecesario. No puede lanzarle ventisca porque también sería innecesario. Así que lo mejor que puede tener, y lo malo también, es que le va a lanzar surf, cosa que le cuesta menos al rival, pero también hace mucho daño. Esa es la parte mala. Acá sí utiliza el escudo porque sabe de que quizás detrás tiene un Pokémon que puede hacer débil a Melmetal. Eso ya se ha dado cuenta Liu, pero aún le queda vida para quitarle un escudo más. Y si quiere utilizar su último escudo, está bien, porque puede entrar Excadrill con ese rango de vida que le queda a farmear al menos un poquitito. Melmetal regresa como los grandes, pero justo lanza el fuerza bruta. No importa, bueno, tiene la ventana del cambio, así que va a hacer el cambio en cualquier momento antes de que pueda lanzar la avalancha, pero no, le quita lo mínimo que tenía. Esperó a que no pueda hacer el cambio, porque si no iba a estar en una mala posición, y justo ya tenía un mini impact trueno. Utiliza el escudo con el fuerza bruta, ya utilizó el primer escudo y va a cambiar automáticamente a su último Pokémon, porque sería innecesario que se vaya a quedar. Y era Mewtwo. Mewtwo tiene que enfrentarse a Excadrill. Onda mental va a hacer gran daño, pero lo deja en el rango de María. Aún le va a quedar vida para que pueda pelear. Esto no es muy efectivo. Taladradora sí le va a hacer mucho daño, por más de que sea de daño neutral. Solo necesita un Taladradora más para que pueda ganar, y aún tiene que enfrentarse a Melmetal, y Melmetal tiene que utilizar doble fuerza bruta para que pueda ganar después de que haya hecho esta hazaña. Excadrill, y abajo ya está, abajo básico ya está. Oh sí, empezamos muy bien ese día sábado. Ya saben, compartir este video con todos sus amigos, redes sociales, todos los grupos de WhatsApp que tengan por ahí, y espero de que disfruten este por 3 de triple polvo estelar. Vamos, por favor, José, concéntrate, es que estoy enfermito. Bueno, vamos a ver si es que puedes sacar unos muy buenos polvos estelares. Compárteme todo lo que encuentres en las redes sociales. Puedes etiquetarme en Instagram como JoseDuGames, también puedes compartirme, y ahí voy a estar por Twitter también revisando qué cositas hay, a ver si te ha salido de Shiny, si tienes un Duxnoir Shiny. Todo eso voy a estar chequeando para que poder compartirlo en mis redes sociales y ver qué cosas tienes interesantes por ahí. Taladradora, uy, le quita, bueno, el primer escudo. Lo bueno es que ha ganado la ventaja de lead.
Ahora solo le queda el switch, tiene que ganarle a Giratina. Giratina quizás vaya a utilizar el doble escudo, no lo utiliza, está muy bien, utiliza solamente uno, se lo va a guardar para su closer. Y ya así es, Bola Sombra hizo su trabajo. Excadrill terminó haciendo el gran trabajo, no importa, no necesito más. Y Duxnoir puede farmearlo, no lo puede farmear porque también le está haciendo demasiado daño con los infortunios, con las garras umbría. Ambos se hacen mucho daño y Viento Ciego fue tranquilamente fundamental para que pueda ganarle. Solo tiene 2 básicos, le falta 3, así que tiene que hacer el cambio en cualquier momento a Melmetal. Espero de que pueda ganar esto. Le hace súper eficaz y al final se queda con Dialga. Tiene el Bola Sombra. No creo que le vaya a quitar el escudo porque igual lo puede resistir, es daño neutral, lo va a estar resistiendo, pero utiliza el último escudo. Ahora sí viene con todo. No creo que vaya a sacar el 4-1 y si es que lo saca, no, se rindió el rival. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!